Hola, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta, bienvenida de vuelta. Me da mucho gusto que sigan acá. Eso quiere decir que lo poquito que les hemos presentado ha hecho sentido y qué bueno que continúen aquí con nosotros. Si acabas de llegar, si no has visto la sección número 1 o la introducción, sé bienvenido, sé bienvenida. Vas a ver que esta información de la que vamos a platicar el día de hoy en la sección número 2, que son las dimensiones de las empresas, te va a hacer mucho sentido. Pero sí te invito a que con calma veas primero la introducción, veas la sección número 1, que son los antecedentes situacionales, ¿sí?, dentro de las empresas, que son muy comunes que sucedan en la gran mayoría de las empresas, para que haga mucho sentido lo que vamos platicando conforme vamos avanzando en las secciones. Recuerden, todo lo que nosotros estamos presentando tiene que ver con el hecho de poder hacerles ver a ustedes al final de las presentaciones por qué planteamos nuestra solución de la manera en cómo lo hacemos, y es por lo que tiene éxito cuando lo estamos implementando con nuestros clientes, ¿sí? Entonces, el día de hoy, en la sección número 2, vamos a estar platicando sobre los pilares dentro de las empresas, de qué se componen las empresas, esas características fundamentales que tienen las empresas y que son gracias a estos pilares que realmente una empresa existe, ¿sale? Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Y si tienen alguna duda, ahí abajo de esta página están nuestros datos para contactarnos. Recuerden, y lo vuelvo a recalcar, a estas alturas de estas presentaciones, si tú no has decidido todavía contactarnos, nosotros no tenemos manera de contactarte, porque nosotros no condicionamos esta charla, ¿sí?, a cambio de que tú nos des tu correo o tu teléfono, ¿sí?, o una manera de contactarte para que tengas acceso a esta charla. No hicimos eso porque, como lo comenté en la introducción, nosotros, al menos este equipo, no te está vendiendo absolutamente nada. No te estamos convenciendo absolutamente de nada. Te estamos presentando información porque tú llegaste a este sitio dándole clic a alguna de nuestras posts en alguna red social, alguna de nuestras invitaciones, ¿sí? Y eso quiere decir, como lo dije en la introducción, que tú ya estás buscando una solución real, ¿sí?, de las miles que existen en el mundo y que muchas de ellas dan excelentes resultados, ¿sí? Pero llegaste aquí y créeme, esta solución que tú vas a visualizar es muy, muy real, ¿sí?, da excelentes resultados, pero requiere de un esfuerzo, requiere de una disposición para hacer las cosas, y esa es la razón por la que no condicionamos nada. Si tú estás aquí, si te convencemos con respecto a los conceptos que vas a ver, si te hacen sentido con respecto a lo que vas a escuchar y vas a visualizar en estas presentaciones, tú te vas a poner en contacto con nosotros, y a nosotros nos va a dar muchísimo gusto trabajar con ustedes, ¿sí?, colaborar con ustedes. Lo más emocionante que a nosotros nos puede pasar en esta empresa es tener una nueva oportunidad, ¿sí?, de colaborar con personas para transformar estilos de vida dentro de una organización o de diferentes organizaciones dentro de una empresa. Eso es lo que más nos emociona a nosotros, poder transformar estilos de vida, ¿sale? Bueno, mira, en esta sección número 2, como te comentaba, vamos a estar platicando sobre características o dimensiones. En lo personal, a mí me gusta mucho platicar sobre los pilares, ¿sí?, los pilares de una organización, ¿sí? Es importante que los veamos porque es ahí donde suceden los antecedentes que nosotros visualizamos en la sección número 1. Es ahí en donde suceden las situaciones buenas y malas dentro de una organización, las prácticas buenas y no tan buenas dentro de una organización, ¿sí?, que son las que al final del día nos permiten, ¿sí?, lograr nuestros objetivos, que se cumplan nuestras fechas y planes, o nos hacen daño en el sentido de que nuestro crecimiento no se da, o no logramos las metas establecidas, o no logramos un ambiente laboral adecuado, etc. ¿Sí? Es ahí, en esas características, en donde nosotros básicamente operamos día con día dentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es la primera lámina que vamos a ver? El primer slide es de qué se componen los cuatro pilares fundamentales dentro de la organización. El primero, ¿sí?, las finanzas, el combustible de las empresas. No hay manera de que una empresa opere, no hay manera de que una empresa exista si no tiene recursos financieros, si no tiene dinero,
¿sí? Y el dinero y los recursos financieros están en diferentes, vamos a llamarle presentaciones, en diferentes, está en activos, está en flujos, está en cartera, está en ventas, está en una inversión, etcétera, ¿no? Entonces, tienes obligadamente que tener recursos financieros que son los que te permiten, como organización, como empresa, existir y operar, ¿sí? A final de cuentas, es el primero, es el pilar número uno, no se debe de mover nunca ese pilar en ese orden, no es el más importante. Estos 4 pilares que voy a mencionar, yo creo que son, y a lo mejor me veo muy atrevido o a lo mejor me veo muy novato, no lo sé, pero son igualmente importantes. El segundo es nuestros clientes, ¿sí? Precisamente con su preferencia, con la preferencia que tienen sobre nuestros servicios, nuestros productos, ¿sí? Es que se generan los recursos financieros, ¿sí? No hay manera de que podamos hacer negocio si no tenemos clientes. Tal vez exista una empresa de alguna manera sin clientes, a lo mejor de manera temporal, pero no negocio, ¿sí? Y si no tengo negocio, no voy a tener continuidad a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente pilar o característica? Es esa forma de vivir dentro de las empresas. Aquí los famosísimos procesos que no nos gustan. A la gran mayoría de los empresarios no les gusta. A la gran mayoría de los directivos, de los gerentes, no les gustan los procesos, ¿sí? Pareciera que son un mal necesario, pareciera que son algo para presumirle a la competencia o a las autoridades, ¿sí? Pero no sirven para mucho. Eso pareciera que es la realidad, señores, es que, señoritas, señoras, es que sí sirven y son obligadamente, tienen que existir dentro de la organización. Ahora bien, los procesos no son parte de una estrategia para tener éxito. Los procesos no son parte de una estrategia para asegurar la continuidad de la organización o del negocio. Los procesos ni siquiera deben de ser negociables. Son parte de la empresa. Los procesos son prácticamente inherentes a la empresa, ¿sí? ¿En dónde radica realmente el reto en términos de proceso? Que las personas que operan dentro de la organización, dentro de los departamentos, quieran operar esos procesos. Ahí es donde radica realmente el reto. Que el personal, que el recurso humano tenga la disposición, que quiera, no que lo obliguen, que quiera usar esos procesos. Ahí es donde debemos de implementar alguna estrategia para lograr que el personal tenga la disposición, ¿sí?, de usar, de operar esos carriles, esos caminos. Pero el cuarto, que son las personas, ¿sí? Una empresa, cuando se cataloga una empresa que es muy lenta, cuando se cataloga que es de mal servicio, cuando se cataloga que es excelente, cuando nosotros catalogamos a una empresa como de las top dentro del mundo, básicamente, y sin darnos cuenta, estamos hablando de las personas. Son las personas dentro de las empresas a todos los niveles, desde una parte estratégica, una parte de administración, una parte de operación. Son las personas las que realmente permiten que la empresa sea lenta, sea rápida, sea de un buen servicio, sea de mal servicio, sea de las top, sea de las bottom, etcétera, ¿sí? Realmente las personas son las que permiten ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque son las que operan la maquinaria, son las que operan los procesos, son las que operan el software, son los que operan los sistemas, ¿sí?, etcétera. Entonces, estos 4 pilares en conjunto son los que están de manera horizontal, ¿sí? No tienen un nivel de importancia uno sobre el otro, son igualmente importantes, y los 4 son no negociables en la existencia de una organización o de una empresa, ¿sale? Entonces, antes de continuar, yo quiero poner un poco de antecedente en términos de empresa, siendo un poco serio, ¿sí? Si se acuerdan de esas grandísimas firmas que han existido a lo largo del tiempo, como la gigante de las películas en renta y juegos y videojuegos, ¿sí?, como la gigante de las máquinas de escribir, como la gigante de los rollos fotográficos y las mejores cámaras fotográficas, ¿sí?, como la gigante del teléfono por excelencia para los ejecutivos, con ese teclado físico impresionante que causó muchísimo fervor por su innovación. Y así me puedo ir, ¿sí?, mencionando gigantes, ¿sí?, que hoy en día ya no están. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible dejar de existir, definitivamente es posible, ¿sí? No es suficiente decirnos estamos bien, no es suficiente que con cada fin de año generemos un diálogo, un discurso a nuestro personal en el que planteemos un futuro, en el que planteemos que todo está muy bien. No es suficiente eso, ¿sí?
hay que ser realistas. Se requiere de un excelente y un impresionante esfuerzo, no necesariamente usando tantos recursos financieros, pero sí definitivamente mucha creatividad, definitivamente tener mucha planeación, definitivamente tener estrategia, definitivamente ser inteligentes. Por favor, les vuelvo a recordar, busquen en cualquier diccionario, en internet, un concepto que vaya recargado hacia a lo empresarial. ¿Qué significa ser inteligente? ¿Qué significa hacer inteligencia? ¿Sí? Van a ver que estamos hablando de análisis, van a ver que estamos hablando de visibilidad de información que me permita tomar decisiones. Más o menos por ahí va a ir el concepto de ser inteligente en las empresas. Entonces, dicho esto, vamos a revisar las características de las empresas. Yo les quiero comentar también, esto no es un curso de finanzas, no es un curso de recursos humanos, ni de mercadotecnia, ni nada de eso. ¿Sí? Esto es la intención de mostrarles cómo en estos pilares dejamos de hacer cosas, ¿sí?, que deberían de ser operativas, que deberían de hacerse continuamente, día con día, que son las que al final del día nos van a permitir asegurar la continuidad de nuestro negocio, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Si nosotros tuviéramos una gráfica, una radiografía, un diagrama de lo que es una empresa en su general, recuerden, no nos bajemos de los 10,000 pies de altura, ¿sale? Aquí no vamos a ver metodologías empresariales, ni modelos económicos, nada de eso. La única metodología que te vamos a platicar de una manera muy general para no saturarte es la nuestra, ¿sale? Y que definitivamente está basada en muchísimas otras ideologías que hoy en día han dado excelentes resultados, pero que no podemos agarrar el modelo completo y copiarlo, porque hemos visto a lo largo de inclusive de siglos que eso no funciona. Agarrar un modelo de un lado que ya funcionó y quererlo implementar en nuestra empresa tal cual es sinónimo de fracaso, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos en una organización, en una empresa? Primero, tenemos clientes, ¿sí? Son los que con su preferencia nos permiten generar la riqueza que a nuestra empresa le da valor, que a nuestra empresa le da operatividad. Tenemos finanzas también, tenemos el recurso financiero que es el que nos permite a nosotros operar, ¿sí? Obviamente tenemos que tener un control de estas finanzas de tal manera que aseguramos la continuidad y que no nos quedemos cortos, que no se nos acabe ese recurso financiero. Tenemos sistemas, ¿sí? ¿Qué son los sistemas? Acuérdense, ya platicamos de la sistematización cuando platicamos un poquito en la sección número 1 de en qué nos basamos nosotros para diseñar Mentory, que es nuestra plataforma tecnológica. Y los sistemas, si yo pongo un ejemplo, yo estoy en el departamento de compras, ¿sí? Cada que alguien me hace un requerimiento, una requisición de compra, algún departamento de mi empresa me hace una requisición, yo veo cuáles son esos materiales o artículos que me están solicitando, distribuyo esos materiales o artículos en los diferentes proveedores que yo tengo respecto a esos materiales, y yo tengo una política que cada vez que voy a comprar debo de plantearlo sobre una terna, ¿sale? Debo de tener una terna en la cual, aplicando diferentes criterios como lo son garantías, como lo son tiempos de entregas, como lo son condiciones, como lo son calificaciones en términos de puntualidad, de responsabilidad, etcétera, ¿sí? A partir del que gane el que salga más alto en esos criterios que le voy a aplicar, va a ser con el que voy a fincar la orden de compra. Eso es un ejemplo de una parte de un sistema. Nada tiene que ver con un software, nada tiene que ver con una hoja de cálculo, ¿sí? Sino tiene que ver con la manera en cómo yo hago las cosas, ¿sí? ¿Qué artefactos utilizo? ¿Qué metodología utilizo? ¿A quiénes contacto? ¿Cuándo debo de contactar a quién? ¿Cuándo debo de anotar esto? Esa forma de hacer las cosas, ¿sí? que obviamente están marcadas en un proceso. Ese es mi sistema, ¿sí? Y generalmente lo que hago es, para poder agilizar mi sistema, voy y lo automatizo con un software, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el sistema más grande que tiene una empresa? Bueno, siendo estrictos, pues la misma empresa. Nada más vean este diagrama, ¿sí? Vean el diagrama completo y díganme si no es un sistema. A final de cuentas está compuesto por diferentes factores y que tienen que funcionar entrelazados, ¿sí? Entre ellos departamentos, formatos, datos, que un dato de recursos humanos que está en idioma de recursos humanos tiene que convertirse a datos financieros, un dato financiero se tiene que convertir a datos de inventarios, ¿sí? Etcétera. Entonces
La misma empresa es un sistema, es el sistema más grande, inclusive dentro de la misma organización, ¿sí? ¿Qué nos permiten los sistemas? Bueno, estos son los que realmente nos permiten ser inteligentes, son los que nos permiten analizar, son los que nos permiten tener visibilidad y definitivamente a través de las decisiones que nosotros tomemos, de la información analizada por estos sistemas, es donde podemos nosotros asegurar la continuidad, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos por acá los activos, ¿sí? Los activos, ¿qué son los activos? Bueno, los activos son pues, nuestros edificios, nuestras oficinas, inclusive algunas aplicaciones o software pueden llegar a convertirse en activos, sobre todo hay marcas importantes de ERPs, transportes que puedo yo llegar a manejar como activos, ¿sí? Locaciones, ubicaciones que también son parte de mis instalaciones, también pueden llegar a ser activos, que son los que nos dan la capacidad para poder existir, operar, entregar nuestro servicio o producto, son los que realmente dan el rendimiento, el desempeño y la operatividad de la empresa, ¿sí? Por otro lado están los recursos humanos, importantísimos. Ahí está el talento, ahí está la especialidad, están las funciones, ellos son los que ejecutan y son los que a final del día promueven las mejoras dentro de la organización, son los que detectan al final del día, son los que analizan al final del día, son los que toman las decisiones al final del día, ¿sí? Son las personas dentro de las organizaciones las que operan, las que detectan y corrigen y mejoran, ¿vale? Está la tecnología, muy importante. Hoy en día, comentaba yo, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo, no nos podemos dar el lujo de ser lentos, tenemos que ser muy rápidos, sobre todo en decidir. Tenemos que ser muy rápidos. Si yo voy a hacer un ajuste en mis productos, si yo voy a buscar incursionar en el mercado, si yo voy a buscar reducir costos, si yo voy a tratar de mejorar las compensaciones de mis colaboradores, la situación que esta sea, yo debo de ser muy rápido para poder tomar la decisión, y para que yo pueda ser muy rápido y tomar la decisión, la información que necesito y que está dentro de la empresa también tiene que generarse de manera ágil, oportuna, completa, ¿sí? Para eso tengo las tecnologías. En ocasiones, en muy pocas ocasiones, la tecnología no viene a facilitarnos la operación, ¿sí? En ocasiones, un ejemplo de a qué me refiero con que no viene a facilitarnos la operación. Cuando tengo un cierto tamaño de empresa, a mí me es suficiente usar hojas de cálculos para controlar mis órdenes de compra, mis órdenes de trabajo, mis requisiciones. Puedo llevar el inventario en diferentes hojas de cálculo, a lo mejor separadas por fechas o por tipos de artículos, etc. Conforme yo voy creciendo, ¿sí? Ya no me es suficiente el llevarlo en una hoja de cálculo, ¿sale? Yo necesito poder tomar decisiones más rápido. Yo necesito que la información no no pierdan el tiempo generando tablas pivote y luego acomodándomela en un reporte y luego mandándome ese reporte. Necesito poder ser más ágil, ¿sí? Lo que hago es implemento tecnologías que me ayuden a automatizar mis procesos de una manera integrada, y cada uno de los departamentos van a estar generando la información dentro de ese sistema, dentro de ese software, ¿sí? Dentro de ese sistema automatizado. Ahora ya no van a usar una hoja de cálculo. ¿Dónde está el reto? Nuevamente, y es clásico cuando implementamos tecnologías de información. Creo yo, y me voy a atrever a decirlo, que no hay nada más fácil que usar una hoja de cálculo. De verdad. Creo yo que no hay un ERP, un CRM o un Mentory, ¿sí? Que supere la facilidad de usar una hoja de cálculo. Entonces, si yo implemento un software más complejo, más integrado, con más transacciones, es obvio que mi operatividad en términos del uso, en términos de usabilidad, se viene a ser más compleja, no más fácil, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la generación de la información? ¿Sí? Pasa de ser preparada a ser inmediata. ¿Sí? En el momento en que nosotros estemos afectando el software, en el momento en que nosotros empecemos a mover transacciones, en el momento en que empecemos a registrar nuestro trabajo, de manera inmediata se pueden estar generando los informes necesarios a diferentes niveles de la organización, ¿sí? Nuevamente, direcciones, subdirecciones, gerencias, superintendencias, jefaturas, la misma operación, ¿sí? De manera inmediata puedo estar teniendo la información que yo necesito para decidir. Esa es la razón vital de las tecnologías de la información. Es la toma de decisión, ¿sí? La gran mayoría de las empresas están un poco confundidas pensando que nosotros dentro de las organizaciones debemos de automatizar
para agilizar la operación. La realidad es que no buscamos agilizar la operación. Es una consecuencia de automatizar en la gran mayoría de las ocasiones. Lo que queremos agilizar es la toma de decisiones. Lo que queremos incrementar es la capacidad de hacer inteligencia. Lo que debemos de buscar crecer es la capacidad de análisis, tener más datos que yo pueda transformar en información y que en un futuro también se vuelva en conocimiento y experiencia, que a mí me cueste cada vez menos tiempo, menos dinero, solventar situaciones que ya me han sucedido en el pasado. Eso se llama conocimiento. Si la primera vez me tomó tantos miles de pesos o de dólares y además me tomó tanto tiempo y además me tomó usar tantas personas, la segunda vez me debería de tomar muchísimo menos recursos, y la tercera vez de algo similar me debería de tomar aún menos recursos. ¿Por qué? Porque voy generando conocimiento con esta información que yo voy sacando, ¿sí? Debe de haber en las organizaciones quien genere ese conocimiento a partir de la información que se genera. Entonces, eso es la tecnología. Para eso no agiliza no nada más el registro de la información, sino agiliza la toma de decisión. Y por último, los procesos, señores, aunque los odiemos, aunque pareciera que no son necesarios y estemos convencidos de que hoy en día nuestra organización funciona sin ellos, no es cierto, ¿sí? Empiecen a vislumbrar. Si ustedes tienen un ambiente laboral no muy sano, si ustedes tienen tensiones, si ustedes tienen información retrasada, si ustedes quieren visibilidad de la producción pero no la tienen en tiempo y forma, si ustedes quieren visibilidad de los inventarios, si ustedes tienen visibilidad de accesos no permitidos pero no lo tienen, es por dos cosas. Una es, sí, es posible que no se tengan los medios, las tecnologías suficientes, pero definitivamente no es parte de su forma de ser procesos el entregar esa información en tiempo y forma, ¿sí? Todo el mundo se pone a operar como Dios le da a entender, pero no se preocupan en generar los datos, las bitácoras, los órdenes de trabajo, etcétera, que se requieren para transformarlas y convertirlas en decisión convertirlas en información para la toma de decisión, ¿sí? ¿Qué te parece si nos tomamos un par de minutitos para que puedas pues al final tomarte un cafecito, descansar, estirar las piernas, y regresamos aquí a esta misma lámina? ¿Sale? Bueno, vamos a tomarnos 2 minutitos y regresamos. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a comenzar con el primer pilar fundamental dentro de las organizaciones, que son las finanzas. ¿Sí? Nos vamos a tratar de ir rápido. Si a mayor capital, entre más dinero tenga yo, ¿sí?, yo puedo maximizar los beneficios de la organización a todos los niveles.
a los socios que esperan el rendimiento de su inversión, a los sueldos, salarios, sí, obviamente al personal, pero también proveedores, lo que yo invierto para darme a conocer con los clientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entre más capital si tenga yo, más beneficios voy a tener como organización. ¿Sí? Dice aquí que en el mundo de los negocios involucra múltiples disciplinas, pero uno de los puntos más importantes para que una empresa se mantenga a flote es la constante búsqueda de incrementar su valor. ¿Se acuerdan que les comentaba yo que es importante que busquemos crecer constantemente? No hay manera de quedarnos estáticos, ¿vale? Entonces, ¿qué es, si somos simplistas, ¿sí? ¿Qué es lo que desde una perspectiva financiera estaríamos buscando? No, recuerden, esto no es una clase de finanzas, no es la intención, pero creo yo que todos tenemos una pequeña noción de lo que como organización estaríamos buscando con el dinero. ¿Están de acuerdo? Entonces, es prácticamente obvio. Yo quiero ganar más y gastar menos. Definitivamente. O sea, si yo busco crecimiento, tengo que ganar más y gastar menos. Es un hecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro eso? ¿Cómo puedo yo ganar más y gastar menos? Bueno, si yo invierto cierta cantidad de mis recursos en procurar mi negocio, cierta cantidad en darme a conocer, en cuidar a mis clientes y consumidores, en darme a conocer, en cuidar mis activos y mantenerlos, en implementar tecnologías para agilizarme, obviamente en toda la operación y definitivamente en los recursos humanos. Esto es un ejemplo nada más de factores en los que podemos usar el dinero. Si yo lo hago hoy en día, ¿sí? ¿Cómo podría yo tener más ingresos? Bueno, existe un concepto a nivel de empresarial que son las inversiones, que es una inversión, ¿sí? Que tiene una característica prácticamente es inherente al concepto. Si yo invierto dinero en algo, significa que yo debería de esperar un retorno de ese dinero que ya invertí, más la ganancia que le dio el rendimiento de ese dinero que yo invertí, ¿sabes? Entonces tendría yo que tener, aparte del dinero que di, de regreso mi mismo dinero y además un poco más, ¿sí? Un porcentaje más. Eso significa básicamente una inversión, ¿sí? Sin entrar en nada de detalle. ¿Qué es lo que tendría yo que estar haciendo para que yo pueda gastar menos? ¿Qué significa gastar? Si es un dinero que se va y no vuelve de ninguna manera, ¿sí? Ya se fue, no va a regresar y no va a regresar transformado de ninguna manera. Entonces, ¿por qué no usamos ese concepto de invertir en cada uno de los rubros de nuestra operación y de nuestra organización, de tal manera que nosotros busquemos que el dinero que se está metiendo en cada uno de los factores que existen en la organización deriven en la generación de valor de la organización, ¿sí? Tal vez no puede ser una inversión de manera estricta, pero la filosofía de inversión sí la podríamos estar implementando, ¿sí? Si yo voy a meter dinero en recursos humanos, esos recursos humanos tendrían que estar generando un valor y eso lo tengo que poder medir. Ahora bien, inmediatamente, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la función de las finanzas? Bueno, la función principal es lo que ya platicamos, ¿sí? Se tiene una firme intención de cubrir primero a los accionistas, obviamente a los socios, y a la operación. ¿Cuál es dentro de la operación? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en la realidad con esos recursos financieros? ¿Sí? Bueno, queremos lograr la expectativa que nos plantean, ¿no? Obviamente a veces no se plantea a todos los niveles de la organización, pero los interesados en el tema financiero quieren lograr la expectativa, que es cubrir la operación y a los inversionistas, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscan lograr esa realidad? Expandiendo, creciendo el negocio, no hay de otra, creciendo a la empresa, generando más riqueza, ¿sí? De tal manera que podamos asegurar que nosotros seguimos continuamente cubriendo la expectativa. Si nosotros hablamos de gestión, hablamos de cuidar, de procurar que la empresa sea siempre negocio y que se mantenga así a lo largo del tiempo, que si no moviéramos nada, acuérdense, aquí es donde empieza la inmediatez de las soluciones. Aquí es donde cometemos los más grandes errores de querer resolver las cosas de manera inmediata.
y empezamos a recargarnos en conceptos como inteligencia artificial, como inteligencia de negocios, como minería de datos, como machine learning, ¿sí? Que son conceptos extremadamente buenos, ¿sí? Que nos llegan a acelerar de una manera impresionante, ¿sí? La operatividad, la toma de decisión, el crecimiento de nuestros negocios, sí lo hacen, pero no tomamos en cuenta que eso es el paso número 10, ¿sí? Y nosotros estamos en el paso número 1, ¿sí? Queremos adelantarnos y no vemos que no estamos listos para hacer uso de ese tipo de conceptos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que estar haciendo? ¿En dónde deberíamos de desviar recursos para que crezca ese cuidado del negocio? Definitivamente tendríamos que estar pensando en la gestión, ¿sí? Aquí tendríamos que estar empezando a modificar nuestra forma de trabajo. Tendríamos que estar empezando a trabajar, por eso es que hay que invertir ahí recursos financieros, en un modelo que nos permita de manera organizacional cuidarnos, ¿sí? Un modelo que no nada más evidencie que controla la calidad, sino un modelo que sí controle la calidad. No nada más un modelo que evidencie a las autoridades que cuido la ecología, sino realmente un modelo que sí me permita cuidar los recursos naturales. ¿Por qué? Porque dependo de ellos más si soy, por ejemplo, una manufacturera. Si yo no pongo foco en ver lo que estoy haciendo con los recursos naturales, si no tengo el cuidado de asegurar, ¿sí? que con el tiempo yo pueda renovar esos recursos de alguna manera o de una u otra manera, pues eventualmente me voy a quedar sin recursos. ¿Están de acuerdo? O sea, no nada más tengo que evidenciar que soy una empresa socialmente responsable. Realmente tendría yo que estar generando beneficios en esa comunidad en la que yo estoy trabajando y generando riquezas. ¿Para qué? Precisamente para garantizar mi continuidad ininterrumpida, ¿verdad? La redundancia de ese concepto, ¿sí? Y no tener ningún problema en términos de la población o la ciudad en la que estoy, no temas sociales, ¿sí? Aquí tendría yo que estar ya empezando a invertir mi dinero precisamente para que yo pueda generar un modelo global, un modelo completo, un modelo que estandarice, ¿sí? La procura del negocio, que mi empresa se convierta en negocio. Esta primera inversión todavía no toca la operación, ¿sale? Acuérdense, todo tiene que derivar en la operación, porque la operación me asegura el presente, ¿sí? Ese modelo lo que va a hacer es que tiene que estar asegurando el presente continuamente. Si yo me atreví a decir que el presente son los siguientes 5 años, y ese modelo me tiene que asegurar estos 5 años, y luego los siguientes 5 años, y luego los siguientes 5 años, y así indefinidamente. Eso es lo que primero tendríamos que estar nosotros procurando, ¿sí? ¿Cuál es otro de los factores, otro de los pilares importantes? ¿Sí? Si se dan cuenta, ya no empecé con los clientes, ahora son los recursos humanos, ¿sí? Los recursos humanos, ¿sí? Son los que a final de cuentas le ponen la forma de ser de las empresas. Si yo tengo una muy buena calidad de recursos humanos, ¿sí? Eso quiere decir que mi empresa va a tener una muy buena calidad, porque va a tener la habilidad de conseguir los objetivos, ¿sí? Fíjense, una empresa está compuesta por seres humanos que se unen para beneficio mutuo, y la empresa se forma o se destruye por la calidad o el comportamiento de su gente. Solo es a través de los recursos humanos que los demás recursos se pueden llegar a utilizar con efectividad. Son los recursos humanos, ¿sí? No hay de otra. Son los que nos permiten ser buenos, no tan buenos, malos e inclusive pésimos. Si yo no me preocupo y no me ocupo en llenarme de personas de buena calidad, pues las consecuencias las voy a ver a futuro, ¿sale? ¿Qué es? Empecemos por los recursos humanos estando afuera de mi organización. Ya las personas que llegan a nuestra organización ya vienen con sus propias expectativas, ya vienen con sus propias experiencias, sus propias preocupaciones, anhelos, sueños, etcétera, ¿sale? Es el primer punto que nosotros debemos de cuidar. Aguas, no me estoy refiriendo a filtrar a las personas por sus anhelos o por sus expectativas, no. Cuando yo hablo de cuidar, me estoy refiriendo a que debemos de tomar en cuenta qué es lo que desean las personas conseguir de manera personal, porque de eso va a depender qué están dispuestos, qué energía traen, qué ambiciones traen para hacer las funciones que nosotros
manejamos dentro de la empresa. Ahora, dentro de la organización, ¿qué es lo que deberían de tener las personas? Bueno, importante, pocas empresas en México tienen esto. Claramente sus funciones, deben de tener muy claro, ¿sí?, qué es lo que van a hacer dentro de la organización. Deben de tener bien marcadas sus responsabilidades. ¿Qué es la responsabilidad dentro de una empresa? Es lo que me toca a mí asegurar que suceda. Si a mí me dicen que yo soy el responsable de las finanzas, no significa que yo deba de generar el dinero. Significa que yo debo de asegurar, ¿sí?, que el dinero va a ser utilizado de la mejor manera posible en beneficio de los accionistas, de los trabajadores, de todo lo que rodea a la organización. Eso es ser responsable de algo. Es la persona que se asegura de que ese algo suceda. ¿Sí? Se puede apoyar en más personas, en maquinaria, en procesos, en tecnología, pero debe asegurar que eso suceda. ¿Qué más? La interacción personal dentro de la organización. ¿Con quién o quiénes va a interactuar dentro de la organización y para qué? ¿Sí? Yo el de inventarios, ¿por qué tendría que entregarle las transacciones de entradas y salidas al de finanzas? No hay ninguna razón. Sí tienes que entregárselas. ¿Por qué? Porque el inventario significa dinero. Cada mercancía o material que entre significa que tengo dinero estacionado dentro de mis almacenes. Cada materia prima, cada material, artículo que salga, significa que ese dinero ya salió de ahí y alguien lo está utilizando. Sí tengo que informar al de finanzas. Lo mismo si contrato a una persona, debo de informarle al departamento interesado. Yo tengo que informar de mi productividad, tengo que informar de mis compras, de mis ventas, de la logística, de mis tiempos. Tengo que estar interactuando con diferentes personas y departamentos en pro de la generación de la información que se requiere para la toma de decisiones. Definitivamente deben de tener muy claros sus compromisos, qué obligaciones laborales tiene dentro de la organización, los objetivos a nivel puntual de mi silla, la posición que voy a ocupar, pero también del departamento, pero también de la gerencia y definitivamente de la organización, y las metas, ¿sí?, que yo debo de estar alcanzando periódicamente. Eso es importantísimo. Ahora bien, con estos dos mundos que nada tienen que ver uno con el otro, ¿sí?, el mundo personal con el mundo profesional, si nosotros no logramos, ¿sí?, aquí está la clave, señores, de un recurso humano que se convierte en capital humano, que podemos aprovechar el talento para que sean colaboradores. La fórmula, la receta para el éxito desde la perspectiva de recursos humanos es que ese capital humano con el que yo cuento tenga la disposición de colaborar con nosotros con su talento. ¿Sí? Cada uno tiene un talento, bueno, lo pone a disposición de ese grupo de beneficio mutuo que es la empresa, y en conjunto se logran los resultados. Si nosotros logramos que nuestro capital humano colabore con su talento, señores, ya estamos del otro lado. Aquí es en donde debemos de empezar a invertir nuestros recursos. Un modelo, ¿sí?, que nos permita esto, que nos permita, ¿sí?, que el recurso humano, el capital humano colabore con nosotros, ¿sí?, que realmente sean colaboradores. No se trata nada más de conceptos. Pasó de recursos humanos a capital humano, luego a talento humano, luego hay unas empresas que hasta ya los volvieron socios, así como si fueran socios estratégicos. ¿Sí? La realidad es que los conceptos van y vienen, pero los logros de los objetivos, el lograr que mi empresa tenga un ambiente laboral óptimo para producir, va más allá de consentir a los empleados, va más allá de apapachar a los empleados. Señores, esto no se trata de cuidar a nadie en términos personales. Esto se trata de tener la visión de negocio en la que yo, como empresario o como accionistas, requiero de las personas para seguir generando riquezas, y las personas requieren, ¿sí?, de esta empresa para seguir generando la riqueza que les cubre sus anhelos, expectativas, sus preocupaciones, etcétera. ¿Sí? Es un trato famosísimo, trillado, lo llamamos ganar. ¿Sí? Oye, Claudio, esto es muy bonito, eso suena bien padre, pero realmente no es posible. Sí es posible. Acuérdense, todo es mejorable. Lo que no existe es la perfección, pero sí existen empresas. Me ha tocado colaborar con ellas como empleado, me ha tocado colaborar con ellas como consultor, ¿sí? Me ha tocado colaborar con ellas ahora como proveedor. Sí existen empresas que tienen la disposición de tener un ambiente laboral extremadamente sano, ¿sí?, y que en consecuencia es extremadamente productivo. Sí lo hay,
pero no es gratis, ¿sí? Aquí es donde empieza a jugar esas famosas pastillitas milagrosas, ¿no? En donde todo el mundo quisiera ser experto en 15 minutos de algo. No, no es así. Por eso es que pensamos que este tipo de situaciones no se pueden dar. Sí se pueden dar, pero tenemos que esforzarnos. ¿Cuál es el siguiente? Nuestros procesos. Si yo tengo procesos, si yo tengo ya marcada la manera de trabajar y esos procesos me generan la información que yo necesito, la información estratégica, yo definitivamente puedo incrementar mi operatividad y mi productividad. Fíjense, y recalco la parte de las empresas exitosas, ¿sí? No todas las empresas que tienen procesos tienen éxito. No todas las personas que no tienen procesos fracasan, pero definitivamente las empresas que ya son exitosas sí tienen procesos, eso sí. Entonces, las empresas exitosas rigen por procesos que permiten garantizar la obtención de un logro. Un proceso es un conjunto de tareas relacionadas llevadas a cabo para lograr un resultado. Es decir, tener paso a paso las labores que tenga que realizar el colaborador dentro de las empresas. ¿Se acuerdan? Deben de tener muy claro qué es lo que deben de hacer en la organización. Es clave en esto de la mejora continua, señores. Entonces, 3 puntos importantes de los procesos. No es la intención esto que sea un curso de procesos, ¿sí? Acuérdense, no vamos a hablar ni a detallar procesos. El primero, la función. ¿Por qué tendría yo que procurar trabajar sobre procesos? Bueno, porque yo necesito detectar, necesito visualizar qué está pasando dentro de mi organización a todos los momentos, en todos los niveles, ¿sí? Al momento que se requiera. Yo necesito saber en dónde estoy parado con respecto a la toma de decisiones, ¿sí? Por la parte de la operación, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos de estar operando dentro de procesos? Bueno, la parte administrativa, que se compone de la toma de decisión estratégica y la parte de la toma de decisión operativa. La parte operativa la tendríamos que estar trabajando definitivamente como procesos, y la parte que no hemos tocado, ¿sí? Que es la de gestión. Yo debo de tener procesos de gestión, no nada más debo evidenciar que tengo la documentación necesaria. No es suficiente para lograr la continuidad en las organizaciones. Es importante que lo tengamos muy claro. Así como tengo procesos administrativos, así como tengo procesos operativos, debo de establecer procesos de la procura del negocio. Y existen esos procesos y los vamos a ver más adelante. Ahora bien, los procesos de gestión, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué debo de tener procesos de gestión? Porque yo continuamente debo de estar visualizando factores externos e internos que pongan en amenaza mi operatividad, mi productividad, ¿sí? No, esa información no va a salir de los almacenes, ¿sí? Un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. ¿Qué pasa si yo estoy teniendo tiempos muy altos en mi entrega de servicios? ¿Sí? Yo tengo mi ERP, en donde tengo toda la logística, en donde tengo mis horas de trabajo, en donde el cliente finca una compra y puedo analizar. Y me puedo dar cuenta de que en la parte de envase, en la parte del empaquetado de mis productos, pues están consumiendo tiempos fuera de los rangos aceptables, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer con la información operativa, sin ningún problema. Pero si yo quiero encontrar el por qué, ¿sí? El por qué en esa parte del empaquetado se están tomando más tiempos de los necesarios, eso ya no está en esa información operativa. Yo tengo que ejecutar un levantamiento, tengo que hacer un análisis en esa parte del proceso, ¿sí? Ir físicamente, evaluar, hacer cuestionarios, encuestas, ahora sí que inspección en sitio, una pequeña auditoría de algún tipo, ¿sí? Y la información que salga de ese levantamiento, ¿sí? Va a ser un diagnóstico situacional, y ese diagnóstico es el que me va a decir a mí por qué nos estamos tomando más tiempo del que deberíamos de tomar. Y pueden surgir situaciones que ni siquiera nos imaginábamos, ¿sí? Puede ser un tema de un ambiente laboral que ya es demasiado tóxico, ¿sí? Que las personas ya no quieren estar ahí, que si están ahí es porque pues a final de cuentas tienen que cobrar, tienen que llevar sustento a sus hogares, pero ya no quieren estar ahí, ¿sí? Entonces uno podría pensar que es la manera en cómo se empaquetan las cosas, y no, resultó que es un tema de laboral. O la maquinaria que se utiliza para empaquetar las cajas, por ejemplo, pues resulta que no tiene el mantenimiento adecuado, y cada vez pues hay que estarla reiniciando y se apaga y se prende y etcétera, ¿sí? Y han habido inclusive quejas y levantamientos de mano de las personas que esto no está funcionando y no se le ha hecho caso alguno, ¿sí? Pueden surgir en 1000 situaciones del por qué los tiempos no se están cumpliendo. Ese proceso de levantamiento, ese proceso de análisis, de diagnóstico,
Luego, llegar a la recomendación. Esa recomendación se convierte en un plan de trabajo. Ese plan de trabajo, alguien le tiene que dar seguimiento a cada una de las actividades hasta que los tiempos mejoren. Esos son los procesos de procura del negocio. ¿Sí? No me lo puede dar la operación eso. Yo los tengo que tener listos, ¿sí? Y estarlos ejecutando continuamente, aunque no hayan temas visiblemente negativos. La operación no se detiene, hayan ventas o no. Las ventas y la mercadotecnia no se detiene, ¿sí? Hayan clientes o no. O sea, el departamento de ventas intenta vender y busca vender y vender y vender y hacer más clientes, independientemente si en la zona en la que están ya no hay más a quien venderle, salen inmediatamente de esa zona y buscan otros mercados, ¿sí? Lo mismo pasa con los procesos de gestión. No se detienen. No hay que esperar a que sucedan cosas malas para que eso se detone. Esa es la razón de existir de estos procesos de gestión, ¿sí? El siguiente pilar importantísimo, los clientes. ¿Por qué los clientes? Si yo tengo clientes ya satisfechos, los mantengo, ¿sí? Y además genero nuevos clientes, y además mis procesos me dan información estratégica, yo aseguro la continuidad y aseguro la preferencia de mis clientes. ¿Qué pasa? Fíjense, para las empresas los clientes son como una, y recalco esta palabra, oportunidad para crear una comunidad en torno a una marca que, además de vender cosas, esta marca, representa valores compartidos por un grupo de personas. Esta parte última es clave. Su retención, ¿sí?, reduce los costos de adquisición y amplía las ganancias, además de mejorar la credibilidad en el mercado. Aquí estamos ya tocando temas porque es importante invertir nuestro dinero de una manera adecuada. Las finanzas. En lugar de que yo esté como loco buscando nuevos clientes, y no me importa si voy perdiendo los clientes, quiere decir que mi producto no es de muy buena calidad, o quiere decir que mi atención no es de muy buena calidad, o quiere decir que mis tiempos mi servicio no es de muy buena calidad, pero mi producto es tan bueno que cuando lo planteo a nuevos clientes lo compran, ¿sí? No me doy cuenta que es muchísimo más caro estar trabajando en generar nuevos clientes, ¿sí?, que también me dan obviamente riqueza, que mantener a los clientes que ya tengo, ¿sí?, con su fidelidad. La inversión que yo hago en mantener a mis clientes es muchísimo menos que la de generar nuevos clientes, y la generación de riqueza pareciera que es la misma. Es más barato mantener a 10 compradores que generar 10 nuevos compradores, y los 10 me van a estar dando el mismo dinero, ¿sí? Aquí empezamos a entremezclar conceptos entre procesos, finanzas. ¿Por qué debo de procurar, ¿sí?, optimizarme? ¿Por qué debo de procurar que realmente sí sea de calidad? ¿Por qué debo de procurar que realmente sí sea una empresa que beneficia a la sociedad? Porque yo debo de cuidar mi dinero, ¿sí? Yo debo de cuidar mi existencia, debo de querer seguir existiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo inicia esa interacción con el cliente? ¿Sí? Está la parte de la operación, la que genera mis productos o servicios. Está la parte de la generación esa parte del negocio que se encarga de hacer que nuestros clientes nos compren. Está la parte obviamente del cliente, ¿sí?, el que nos prefiere, el que nos consume. Y está la parte más importante de este rubro. ¿Cómo empieza todo? Realmente empieza por una necesidad. Aquí inicia todo, ¿sí? ¿Sí? En el mercado, allá afuera, hay una necesidad que quiere ser que las personas deben de cubrir. ¿Sí? Ese es el motivo, es mi detonante, ¿sí? Sí, es a través de esa necesidad que el cliente está buscando, como en tu caso hoy en día, que ya estás buscando una solución. Es esto, ¿sí? ¿Sí? A partir de una búsqueda, porque tengo una necesidad, yo encuentro a la marca. La marca parece que es la que va a cubrir mis necesidades, y es cuando yo consumo sus productos, sus servicios, y es la que permite que esté constantemente operando, ¿sí? Así es como realmente funcionan la parte a 10,000 pies de alturas del cliente. Entonces, ¿qué debería yo de estar cuidando con un modelo que procura el negocio? Dos cosas importantes allá afuera: los clientes y sus necesidades, pero hacerlo de una manera auténtica, señoritas, señoras, señores, de una manera auténtica. ¿Por qué? Nuevamente, no se trata de apapachar a los clientes, no se trata de consentir a los clientes, se trata de tener la visión de negocio que yo, entre más retenga a mis clientes, entre más beneficios le genere yo a mis clientes, entre más necesidades les cubra yo a mis clientes, pues mayores recursos financieros van a haber para que yo pueda operar, para que yo pueda procurar mi negocio en otros departamentos, para que yo pueda continuar existiendo. Esto no se trata de apapachar a nadie, ni de cuidar empleados, ni de cuidar clientes, ni de cuidar proveedores, no.
Visión de negocio, señores. Se trata de crecer continuamente todos, ¿sí? Que no dejemos de crecer. De eso se trata realmente. Y eso no me lo va a asegurar nada más la operación. Insisto, si no implementas procesos de procura del negocio, los que llamamos nosotros gestión, no lo vas a lograr. Con la sola operación no lo vas a lograr. ¿Sale? Pues estos son los pilares, ¿sí? De una organización. A esto le tenemos que poner foco, señores. Es muy, muy, muy importante que le pongamos foco a todo largo y ancho, alto y bajo de la organización, de la empresa. Si nosotros realmente estamos buscando una solución de negocio que nos permita tangibilizar los resultados en un lapso de meses, un par de meses, 3 meses, por poner números, 3, 4, 6 meses, nosotros podríamos tener con ustedes un modelo bien implementado, bien diseñado, para que empiece a generar resultados a corto, mediano y largo plazo, para que empiece a tener tintes de transformación a corto plazo, para que empiece a haber evidencia de transformación a mediano plazo y definitivamente una transformación completa a largo plazo dentro de su organización. Sí es posible este tipo de sueños, esto que viste aquí, esto que viste en la pantalla, sí es posible lograrlo, pero no con cualquier calidad de personal, no con cualquier calidad en términos de práctica financiera, no con cualquier calidad de clientes ni de mercado y definitivamente no con cualquier calidad de procesos. ¿Sí? ¿Se debe de gestionar la calidad? Sí. ¿Se debe de controlar? Sí. Sí se debe de controlar precisamente para que yo pueda tener una ambición real de crecimiento continuo. ¿Sí? Bueno, pues no me resta más que agradecerte por la paciencia. Sé que este tipo de cosas pueden ser largas, pero como les dije en un principio, si no tenemos la disposición de invertir nuestro tiempo, unos minutos, realmente en una solución en que nos podamos mentalizar y podamos visualizar que realmente se requieren ciertos esfuerzos, si no podemos invertir esos minutos, pues no vamos a invertir un esfuerzo de transformación. Realmente debemos de seguir buscando alrededor del mundo soluciones inmediatas que nos den un resultado inmediato, temporal pero inmediato, y seguir avanzando, no pasa nada. Pero si realmente queremos convertirnos en un top, en un caso de éxito, en una referencia para el resto de las marcas, para el resto de las competencias, sí se tiene que hacer un esfuerzo considerable, no imposible, ¿sí? Pero sí considerable. Y nosotros aquí en Minit, ¿sí? Con 10 pasos adelante y con Mentoring, definitivamente podemos plantear una metodología que permita empezar a caminar en esa ruta, en la ruta de el crecimiento continuo, que realmente tengas un ambiente laboral de alto desempeño, que seas una empresa realmente sana, ¿sí? que seas una organización que realmente aporta a la población, ubicación en donde te encuentres, ¿sí? Que realmente beneficia a la sociedad de la que estás obteniendo a lo mejor recursos humanos, etcétera. Todas esas distintivos y certificaciones que nos gusta mucho tener para poderlas presumir, que no es malo, es importante hacerles ver a las personas, a los clientes, a los proveedores, a las autoridades, etcétera. Contamos con esas certificaciones, quiere decir que hacemos por lo menos ese esfuerzo. Pero si nos volvemos, si realmente nuestra manera de vivir es como esa certificación plantea, como esa norma plantea, como ese distintivo plantea, ya estamos del otro lado. Nuestra filosofía no va a cambiar jamás, ¿sí? Va a ser una filosofía sana, mejorable, ¿sí? Pero ya conforme las generaciones vayan entrando, ya existe un proceso de formación, ¿sí? de inducción, en donde el recurso humano externo se va a convertir a la filosofía de la empresa. Eso ya va a quedar establecido, ¿sí? Las prácticas financieras ya van a quedar establecidas. Entonces no se trata de gastar por gastar, no se trata de el que levante la mano más rápido va a recibir más presupuesto, no se trata de mojarme el dedo y ver para dónde está soplando el viento y para allá debo de mandar el dinero, ¿sí? Se trata de tener una visibilidad con respecto a las necesidades internas y externas de la empresa, del negocio, y se trata de tener la disposición, la visión de negocio de que toda persona que esté conectada a esa empresa en cualquier aspecto, como empleado, como proveedor, como cliente, como sociedad, toda persona que esté relacionada a tu empresa se debe de ver beneficiada, ¿sí? Pues esto es, te agradezco muchísimo que sigas con nosotros. Vas a ver que en la siguiente sección, la sección número 3, en la que vamos a estar platicando de tus expectativas. Esto es muy importante, va a ser una charla un poco más corta, muy concisa, ¿sí? ¿Qué es lo que esperan las organizaciones? ¿Hacia dónde se deben de estar ocupando y no preocupando? ¿Sí? Vamos a hablar sobre eso.
Sigue con nosotros, nos vemos en la siguiente charla. Recuerda, tómate tu tiempo, esto le puedes poner pausa, puedes estirarte, tomar tu café y regresar al siguiente día. Tómalo con calma, mucha conciencia, y vas a ver que cuando tú termines de ver nuestra presentación completa, vamos a hacer una opción para que trabajemos, colaboremos contigo y con toda tu organización. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente sección, en los siguientes capítulos. Hasta luego.